Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 6 de septiembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 6 de San Lucas, del 1 al 5. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió: ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Hoy, el Evangelio de hoy nos muestra que detrás de Jesús andaban unas personas. ¿Quiénes eran esas personas? Los fariseos. ¿Y para qué andaban los fariseos detrás de Jesús? ¿Para ayudarlo? No. Para criticarlo, para juzgarlo. Porque los fariseos, ¿se acuerdan del Evangelio de ayer? Que los fariseos llegaron y le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan o como los discípulos de los mismos fariseos? ¿Por qué no ayunan como nosotros? Le decían a Jesús. ¿Qué andaban haciendo los fariseos si no era criticando, viendo a ver qué hacía Jesús mal para ellos criticarlo? ¿Por qué? Porque los fariseos querían que se apegaran a las cosas y a las prácticas que ellos hacían. Pero Jesús quiere algo nuevo. Con Jesús el Evangelio es diferente. Para Jesús está primero el amor al prójimo, la salvación del alma. Y hoy, en el Evangelio que vemos hoy, está la integridad del ser humano. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Los discípulos de Jesús se pegaban grandes caminatas con Jesús. En aquellos tiempos no habían carros, no había motos, no había nada. Tenían que caminar. Eran largas caminatas y lo que menos tenían era tiempo para comer, o no podían jalar su alimento. ¿Y qué pasaba con sus discípulos? Iban con hambre y pasaron por un sembradío donde había espigas. Pues es lógico, los discípulos tenían hambre, vieron las espigas y ¿qué empezaron a hacer? Comenzar a desgranar para comer espigas, porque tenían hambre, porque se estaban quedando sin fuerzas. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no les dijo nada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos tenían hambre. Y cuando uno tiene hambre, se debilita. Para Jesús está primero la integridad del ser humano. La integridad humana. La salud del ser humano. La necesidad del ser humano. Dice: desgranaban en las manos y se comían el grano. Los discípulos iban con hambre y comenzaban a desgranar las espigas y comenzaban a alimentarse. Pero a la pata de los discípulos caminaban los fariseos. ¿Para qué? Para ver en qué acusaban a Jesús. Para ver qué era lo que hacía, para ver de qué manera lo acusaban.
porque ellos no estaban de acuerdo como Jesús enseñaba, no estaba de acuerdo todo lo que Jesús hacía. Por eso en el evangelio de ayer le decía, ¿cómo es que éste come con pecadores? Ellos no estaban de acuerdo con lo que hacía Jesús y querían que Jesús se apegara a sus leyes. Querían que Jesús viviera la ley de Moisés, que era la antigua ley. Pero ayer vimos que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Jesús está dejando atrás el Antiguo Testamento porque Él está estableciendo algo nuevo. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? ¿Qué era lo que le criticaban los fariseos a Jesús, a sus discípulos? ¿Por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? ¿Qué querían los fariseos? Que los discípulos no comieran, que los discípulos no desgranaran las espigas. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba permitido hacer nada en día sábado. Querían que se apagaran a la ley. Pero Jesús no vio esto con buenos ojos. A los fariseos no le importaban si los discípulos se morían de hambre. No le importaba la integridad humana. Le importaba que cumpliera la ley. Pero, ¿qué es más importante si no es la integridad del ser humano? Si no es alimentar al que está hambriento. Si no es de darle una medicina al que está enfermo. ¿Qué es más importante? Ayudar al necesitado. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos viendo y lo estamos haciendo? ¿O no lo hacemos por querer cumplir una ley? ¿O porque nos inventamos la ley con tal de no ayudar a alguna persona? Con tal de no dar, si pudiendo hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Muchas veces buscamos excusas para no hacerlo, pero no porque no tengamos recursos, sino porque no queremos hacerlo. No queremos ayudar al necesitado. No queremos dar de comer al hambriento. Jesús le respondió, ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y le dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Lo mismo le pasó a David en el tiempo antiguo. Un día que tenía hambre, entró al templo y ¿qué pasó? Se comió los panes que estaban reservados para la ofrenda, para el sacerdote. ¿Y qué hizo David? David tenía hambre. ¿Qué hizo? Se los comió y le dio a sus hombres. ¿Por qué? Porque estaban débiles y necesitaban comer. Hay que dar al hambriento. Hay que alimentar al hambriento. Para Jesús está primero la necesidad del hombre. El hambre. Hay que calmar el hambre. Hay que dar medicina al enfermo. ¿Por qué no lo hacemos? Muchas veces, ¿cuántas veces se nos han presentado las oportunidades de ayudar a un enfermo, a una persona que está en la calle, en las aceras, darle por lo menos un juguito y una galleta y muchas veces pasamos de lado y no lo hacemos? ¿Por qué no ayudamos al necesitado? ¿Por qué no le damos de comer al hambriento? Pudiéndolo hacer y no lo hacemos. Preferimos hacernos de la vista gorda y no lo hacemos. ¿Y qué pasó? Y Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Jesús les está diciendo que Él es Dios, que Él es el Señor y que Él es el dueño del sábado. Y que ahí, antes de cumplir la ley, se cumple y se hace lo que Él permite, porque Él es Dios y porque Él es dueño del sábado y porque Él es el dueño de la ley.
y porque Él es el dueño de toda la creación. Por eso Jesús está a favor de que demos de comer al hambriento, de que acatemos el llamado al necesitado. Por eso, cuando pongamos a hacer un bien, no nos hagamos de la vista gorda, porque muchas veces Jesús lo pone en nuestro camino. ¿Para qué? Para que nosotros nos santifiquemos. ¿Cómo? Haciendo el bien al hermano. Que el Señor les bendiga.